Dios les bendiga, amigos que están al pendiente aquí de las transmisiones que su servidor hace. Dios les bendiga, espero que tenga un excelente día. Su servidor les desea también que tengan un excelente inicio de semana. Aquí vamos buscando siempre las cosas de arriba, buscando siempre dirección de Dios en todo. Pero para eso tenemos que ponernos en sus manos para que las cosas sucedan, para que las cosas trasciendan también y para que las cosas tengan un sentido en la vida, las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros proyectamos, las cosas que nosotros emprendemos, deben tener algo de arriba, algo divino, deben estar metidas en el propósito de Dios. Pienso yo que Dios ha sido bueno con nosotros y yo quiero expresar mi agradecimiento en lo particular, ya que doy gracias a Dios porque estuvimos allá por mi tierra y me siento muy contento porque la gente con la que tuve comunicación, la gente que tuve el privilegio de saludar allá en Villa Rotaria, en Tenespa, Suchil, Tecpan, a todo dar, y quiero enviar un abrazo enorme a cada uno de ellos y también a aquellos que por cuestión de tiempo no pude saludar y bueno, me quedé en deuda con ellos y creo que algún día podré ir de nuevo y saludarlos. Me la pasé de lo máximo, tuve la gran bendición de tomarme fotos con mis seres queridos, mis tíos, mis padres, mis parientes en general, y también mi madre, mi padre, como repito, tuve el privilegio de tomarme fotos, ya que con el tiempo que tengo por acá no había tenido, no tengo muchas fotos con ellos, con mis padres, y esta vez que fui tuve el privilegio de tomarme fotos, de abrazarlos literalmente, y bueno, eso me gustó mucho, y saludar a los amigos también que estuvieron hablando conmigo, que tuve contacto con ellos. Bueno, fue algo hermoso y doy gracias a Dios por todo lo acontecido. Así que, amigos, me siento contento de esa gente, ¿verdad? De allá de mi pueblo, los saludo de antemano, un abrazo, y repito, estoy en deuda con aquellos que no pude saludar por cuestiones de tiempo, pero de todas maneras, Dios les bendiga, los tengo en el corazón, los llevo aquí en el corazón, y para mí es un privilegio tenerlos como amigos. Dios les bendiga. Vamos a la reflexión de esta semana, dando gloria a Dios, dando gracias a Dios en todo, así dice la palabra, y dice ahí como título allí en la pantalla de este video, dice que debemos creer en los milagros, porque hoy en día se está moviendo una serie de falsos milagros. También reconozco que por eso mucha gente no cree, pero la cuestión aquí es que debemos seguir creyendo, porque Dios dice que debemos creer en los milagros, debemos tener muy arraigado que Dios puede hacer cosas grandes. Así que ahí está el título en la transmisión de este video. Vamos a leer un poco de la palabra. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos 20 al 29. Vamos a considerar esto. Vamos a considerar solamente hasta el 24, del 20 al 24 vamos a considerar para ahorrar tiempo, para no hacer extensa la lectura. Yo le voy a parafrasear más o menos el pasaje y así para que usted entre en materia. Dios le bendiga. Vamos a leer
capítulo 9 de Marcos, versículos 20 al 24, nos dice de la siguiente manera. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja en el fuego o el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amigos, hermanos que me escuchan a través de las redes sociales, en este evento encontramos a un padre de familia angustiado porque su hijo está enfermo, tiene ataques. Hoy en día sí se le conoce, pero tenemos que investigar si verdaderamente aquella persona no tiene un espíritu malo que lo esté atormentando, como en este caso. Dice que este muchacho era sordo, era mudo. El espíritu ese lo tenía sordo y mudo. Pero para retroceder un poco, como a manera de contexto, la Biblia dice que Jesús venía de subir a un monte y se había transfigurado, había mostrado su gloria a 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. De manera que como eran 12 discípulos, abajo se quedaron 9. A estos 9, este padre de familia le llevó a este muchacho con ese problema. Y la Biblia dice que ellos no pudieron echarlo por más que reprendían al demonio. Y en otro pasaje, en Mateo 17 y en Lucas 9, encontramos el mismo evento, pero nos dice que Jesús le dice: por vuestra poca fe. De modo que por esa razón no pudieron echar fuera el demonio o el espíritu inmundo que atormentaba a este joven, a este muchacho. Pero aquí hay algo, hay un problema que tiene el padre de familia. El padre de familia no es muy creyente, pero en su angustia de la necesidad por la que estaba pasando, y es que uno, por los hijos, puede dar su vida. Yo, por ejemplo, en lo particular, cuando mis hijas se enferman, siento muy feo en mi corazón, siento angustia, siento pesar, porque amo a mis hijas, y yo creo que cualquier padre de familia está angustiado en un caso como este. Y no podemos descartar lo que este hombre sentía al saber que su hijo estaba padeciendo este mal. Cuando oyó hablar de Jesús, lo llevó, pero Jesús estaba lejos de ese lugar. No tanto, pero sí estaba retirado en ese monte de la Transfiguración. Y cuando Jesús venía bajando con sus 3 discípulos, los demás discípulos que estaban abajo y otra gente que estaba allí, en este caso también estaban mucha gente que estaba ahí. Por ejemplo, estaban allí escribas, fariseos que buscaban la forma de hacer tropezar a Jesús. Estaban allí.
discutiendo, alegando. Porque me imagino que ellos, estos escribas, estos fariseos le decían a los discípulos de Jesús, pues no que creen tanto en este Jesús, ¿por qué están reprendiendo a al demonio o al espíritu malo y no pueden echarlo fuera? Así les enseña su maestro. Me imagino que esas eran las palabras, porque el versículo dice que estaban discutiendo, dice este pasaje, en el versículo 14, dice que estaban discutiendo, estaban unos diciendo, pues no que les enseña bien ese Jesús, no que los está instruyendo, y por qué no pueden, si ese Jesús hace milagro, porque ellos sabían que Jesús venía haciendo milagros. Si Jesús hace milagro, ¿por qué ustedes no pueden? Y tal vez se reían de ellos. Y estos escribas, estos fariseos, también eran incrédulos. Y estos hombres no podían creer en los milagros. Y eso es un problema. Como podemos ver aquí en el versículo 24 de Marcos 9. Dice que este padre de familia tenía un problema, repito, no creía mucho en los milagros. A lo mejor ya estaba convencido de que su hijo iba a morir así. A lo mejor ya estaba convencido de que nada podía sanarlo, pero cuando escuchó hablar de Jesús, y es que es normal, pensó que Jesús podía hacer algo. Mire, si hasta con los brujos, cuando alguien se enferma y que no conoce de Cristo, yo escucho cuando por allí dicen, allá está un curandero muy bueno, y no, pero es que, y hasta allá se van con tal de sanar de aquella enfermedad. Lo mismo haber sido este hombre en su angustia, lo mismo haber hecho, escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar que Jesús sanaba y dijo, voy a llevarlo, tal vez puede sanarlo, pero iba falto de fe, iba falto de credulidad. Este hombre iba más bien impulsado por la desesperación, por la angustia, y eso no es muy bueno para obtener un milagro. Debemos creer en ello. Debemos creer en el gran o en la gran fuente de milagros que es Jesús. Jesús le da instrucciones especiales a este hombre. Fíjate lo que le dice. Este hombre va a buscar un milagro de Jesús. Este hombre va a buscar que su hijo sane. Este hombre procura que Jesús haga algo por su hijo. Pero tenía un problema, y Jesús, que lo sabe todo, le dijo. Jesús, dice el versículo 23 de Marcos 9, le dijo, si puedes creer. Ojo, es el único requisito que Dios pide, porque creer es sinónimo de fe. Creer es creer que Cristo lo puede hacer, es creer que Él tiene el poder, es creer que Él tiene la gracia, es creer que Él es infinito y misericordia y puede extender su mano llena de poder a nuestro favor, haciendo un milagro en nuestra vida. Y Jesús le marca o le subraya el requisito y le dice, si puedes creer. Y luego le confirma y le dice, o le da la garantía de lo que Cristo puede hacer sin temor a falla alguna. La garantía es esa palabra que Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Ese es el sello de garantía de Cristo. Ahora, Cristo hace lo que le da su gana. Nosotros no somos nadie para juzgarlo a Él. Él sabe lo que conviene a cada uno. Y ¿sabes qué, amigos?
muchas veces no va a sanar el enfermo, muchas veces vamos a orar y vamos a orar y vamos a estar como esos discípulos orando por una enfermedad y no sana a la persona porque Dios tiene otro plan con él. Debemos aceptarlo. Pero en este caso, el problema de la incredulidad es peligroso. Ese problema puede traer consecuencias y puede hacer que nuestra fe se apague, porque al no creer en los milagros, es que no hay fe en nosotros. Hay una secta por allí que se llaman o se denominan testigos de Jehová. Ellos no creen en los milagros, ellos no creen para nada. Los adventistas no creen en los milagros, no creen en eso. Yo los conozco perfectamente, estuve allí. Y sabe una cosa, eso garantiza la falta de fe en ese tipo de sectas. Al que cree, dice Cristo, yo le creo a Jesús, al que cree, todo le es posible. Los milagros son reales, pero debemos creer. El único requisito que Dios pide y que Dios nos subraya, en este caso, para que podamos sanar de alguna enfermedad, para que podamos ser libres de cualquier azote, es creer. ¿Creer en quién? Creer en Él. Porque ¿quién era el que estaba, el protagonista en esa acción, en ese evento? Era Jesús. El hombre lo abordó, le dijo, le pidió de favor que hiciera algo por su hijo. Y le dijo, sí puedo hacerlo. ¿Puedes creer? Y le dijo, sí. Y Jesús le dice, al que cree todo lo es posible. Pero el Padre tenía algo, quiero cerrar con esto. Por si acaso tú y yo estamos faltos de credibilidad. Le dice inmediatamente, el Padre responde a Jesús cuando le dijo, ¿puedes creer? Este padre de familia inmediatamente le dice, creo. Y luego le dice, ayuda a mi incredulidad. Nosotros muchas veces carecemos de creer en lo que Dios puede hacer, dudamos de lo que Dios puede hacer, dudamos. Pero cuando Cristo nos garantiza que el que cree todo es posible, nuestra fe comienza a cimentarse en nosotros y nuestro espíritu comienza a unirse con el Espíritu de Dios en un solo propósito y entonces sucede lo imposible. Pero el único requisito que Dios quiere es que creamos. Debemos creer. Y obviamente el que cree en Jesús lo sigue a Él, lo busca a Él, da gloria a Él en todo tiempo, lo necesita en todo tiempo, se hace dependiente de Jesús. Debemos creer en los milagros. Si no creemos en ellos, jamás vamos a poder tener la dicha de que nuestros ojos vean un milagro. Su servidor ha visto muchos milagros y sé que hay muchos más y sé que veré más aún, pero yo he visto muchos milagros reales en sanidades gloriosas, sanidades donde se han ido cáncer, el Señor ha sanado cáncer, ha desbaratado, ha deshacido tumores literalmente, tan solo con poner la mano a algún hombre de Dios, y he visto cómo esos tumores se van aplastando. Ha sido verdaderamente sobrenatural, extraordinario lo que ha visto su servidor, pero debemos creer en ello, debemos creer en los milagros, debemos creer en que el Cristo, en el que murió, el que resucitó, al tercer día ascendió a los cielos, Él está a la diestra de Dios y Él tiene todo el poder. Mateo 28, versículo 18, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder, Jesús tiene toda la autoridad y nosotros debemos creer en Dios y debemos creer que Jesús puede hacer eso y más. Puede sanarnos de una enfermedad, puede sanarnos
de diabetes, puede sanarnos de cáncer, puede sanarnos de cualquier enfermedad que los médicos te hayan dicho que no tienes cura. Los milagros son reales, los milagros están vigentes. Si no, pregúntate, ¿por qué estás vivo hoy? Porque ha sucedido un milagro en tu vida. Los milagros debemos creerlos, debemos creer en ellos, porque si no, nuestros ojos espirituales jamás serán abiertos, y si no son abiertos, jamás podremos ver la gloria de Dios manifestada en un milagro sobrenatural. Los milagros son aquellos que la ciencia médica y la ciencia en general no pueden explicar. Son eventos sobrenaturales que ningún ser humano puede dar explicación a ello. Esto solo lo puede hacer el Dios en el que nosotros creemos y en el que debemos creer. Dios te bendiga. Sigue creyendo que el milagro ocurrirá y puede ocurrir en cualquier momento. Pero recuerda, si Dios no obra en alguna sanidad, Dios tiene un plan perfecto y yo lo creo. Eso nos lo dirá en aquel día cuando estemos junto con Él. Dios te bendiga, un abrazo enorme y te repito que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.